sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar.
Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día que el Señor nos concede para poder seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres, Dios eterno, Dios poderoso. Una vez más delante de tu presencia, Señor, delante de ti, regocijados, Padre mío, por este gran privilegio de poder presentarnos ante ti, de poder, Señor, honrar y darte gloria por siempre, darte las gracias por un día más de vida, Señor, que nos concedes, una mañana más donde podemos presentarnos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, para poder hallar el oportuno socorro, Señor, para poder alcanzar la gracia delante de ti, de poder, Señor, regocijarnos, de poder gozar de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Privilegio, Señor, que no se le concede a cualquiera, a menos que se haya arrepentido, a menos que se haya nacido de nuevo, y todo esto por obra y gracia tuya, Señor, de tu Hijo Jesucristo, quien pagó nuestros pecados, pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio nosotros hemos alcanzado la salvación. De otro modo no hubiese sido posible, Señor. De otro modo nuestras acciones, nuestra buena voluntad, nuestras buenas intenciones, Señor, no alcanzan. Solamente el precio que fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario cubrió nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias por tu misericordia. Y nos exponemos a tu palabra en esta mañana, como cada mañana, Señor, desde que iniciamos este proyecto, de poder ser edificados en tu palabra, de poder ser instruidos en tu palabra, de poder ser alimentados por tu palabra, Señor. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Es la que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y nos prepara para poder presentarnos delante de ti. Y un día, Señor, estaremos delante de ti, viéndote cara a cara, recibiendo la corona de vida. Mientras tanto, Señor, estamos en esta tierra, y tu palabra nos da instrucciones precisas de cómo vivir en esta tierra, porque somos extranjeros en esta tierra, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo. Señor, pero mientras estamos en este mundo, nos has dejado instrucciones que seguir, y ayúdanos a seguirlas al pie de la letra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Con tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en Mateo, capítulo 12. Estamos en el capítulo 12. Hoy vamos a culminar con este capítulo. Y vimos cómo Jesús, ya hemos visto que los fariseos, los que estaban en contra de Jesús, los que básicamente se habían visto vulnerables no, sino atacados, ¿no? Por la palabra, definitivamente. No es que Jesús tenía o se haya levantado en contra de ellos, sino que la palabra misma los estaba juzgando a los fariseos. Entonces ellos pues se sentían ofendidos, se sentían de alguna manera atacados, ¿no? Bueno, lamentablemente quien no obedece a la palabra de Dios y se plantea la palabra de Dios en sus vidas, definitivamente va a sentirse aludido, ¿no?
Y los fariseos pues estaban bastante, pero muy, muy incómodos ya con Jesús. A tal punto de que ya eh, estaban planificando ya matar a Jesús. Ya no solamente incomodarlo, porque recuerden que trataban de hallarle algún error, alguna falla, para poder tener de qué acusarle. Ahora ya ellos tenían en su consigna matar a Jesús. Entonces, entre todas estas ataques contra Jesús, le trataron de poner trampas, ¿no? Y vimos cómo le trajeron un hombre con mano seca, ¿no? Y pues le tentaron diciendo y preguntándole si era lícito que este hombre sea sanado en día de reposo. Y ya vimos cómo Jesús les explicó que a él no tenían que decirles nada que hacer en el día de reposo, porque él es el dueño del día de reposo y él es el que establece qué hacer y no hacer en el día de reposo, ¿verdad? Esto pues enervó más los ánimos de la gente, de estos hombres. Pero luego sucede que Jesús estaba allí y le traen un endemoniado, ¿no? Un ciego y mudo, y Jesús lo sana, lo libera de este endemoniado. Y pues lógicamente esto llamó poderosamente la atención, creo que a un sector de personas que no habían visto. Bueno, lógicamente no había sucedido en la zona. Ya Jesús había hecho esto en Gadara, que estaba al otro lado del lago, ¿no? Y ya habíamos visto que Jesús había liberado a 2 endemoniados en Gadara, y que lamentablemente también en ese pueblo la gente, en vez de recibir a Jesús por el milagro que había hecho, bueno, vieron en peligro sus intereses materiales y echaron a Jesús de esa ciudad, ¿no? Le rogaron, bueno, Mateo registra que le rogaron que se vaya, ¿no? Le pidieron que se vaya de esa ciudad. Ahora Jesús lo hace delante de este pueblo, en esta zona, liberando a un endemoniado, ¿no? A un hombre que había quedado ciego y mudo, ¿no? Entonces, este hombre, luego que fue liberado, empezó a ver y comenzó a hablar. Y la gente pues quedó atónita de todo lo que habían visto. Y los fariseos, fieles a su estilo, ¿no? Y habíamos mencionado el día de ayer de que empiezan como se dice hoy en día, hay un dicho que dice, le sacan cinco patas al gato, ¿no? O sea, sacan ya la sin razón. Es como cuando lamentablemente hay malos oficiales, policías de tránsito, ¿no? Que cuando quieren sacar provecho para sí mismos, ¿no? Bueno, sin faltar el respeto a la institución, ¿no? A la Policía Nacional, pero lamentablemente, como en toda institución, siempre hay personas que hacen quedar mal la institución, y hay algunos que, por ejemplo, se habla mucho de los policías de tránsito que sacan hasta la sin razón, ¿verdad? Para poder sacar algún beneficio de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, los fariseos le buscaban cualquier error, y cuando no lo encontraban ya inventaban errores, ¿no? Para acusar a Jesús. Y aquí pues le hacen una acusación infantil, ¿no? Al ver que Jesús había liberado a este endemoniado, estos fariseos dicen, lo hace por el poder de Satanás. El poder que tiene Jesús de liberar demonios lo hace por el poder del príncipe de los demonios. En esta ocasión, porque no era la primera vez, como dijimos ayer, no era la primera vez de que los fariseos acusaban a Jesús de que hacía milagros y demostraba poderes por parte de Satanás. La primera vez Jesús les toleró, ¿no? Pero esta segunda vez ya no les toleró, ¿no? No es que Jesús se había cansado de tanto ataque, no. Sino que ya aquí Jesús ameritaba que Jesús nos dé una enseñanza respecto a esta actitud de los fariseos. Entonces le dice a los fariseos, mira, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
¿Cómo ustedes pueden decir de que yo echo fuera a Satanás por el poder de Satanás? Es como decir de que en una misma casa todos están divididos y esa casa no va a prosperar. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo puede permanecer su reino, ¿no? Y les dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Prácticamente Jesús les está diciendo, pues, ustedes también están endemoniados. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los espíritus, espíritus inmundos por el poder del Espíritu de Dios, ciertamente, eso es evidencia de que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Entonces saquen sus conclusiones, ¿no? Porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata primero? Entonces aquí Jesús está haciendo referencia de que Él ha venido a deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces Él no puede, mejor dicho, el diablo no le puede dar órdenes a Jesús, ni le puede otorgar poder a Jesús para poder hacer milagros, por la sencilla razón de que Jesús es Dios y que Él ha venido a deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces, Jesús tampoco no tiene que explicarle esto a los fariseos porque lamentablemente ellos van a estar cerrados, no lo van a entender. Pero ¿por qué lo dice Jesús? Para que nosotros, quienes creemos en Él, podamos entender cuál es el ejercicio de Satanás, hasta dónde a Satanás se le permite su poder y de dónde proviene su poder también, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el poder de Satanás. Definitivamente el poder de Satanás está limitado a la voluntad de Jesucristo. Y eso debemos nosotros entenderlo muy bien. El poder de Satanás está limitado a la voluntad de Jesucristo. Y dice Jesús, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Y aquí Jesús lanza una sentencia muy seria. Y esto es lo que nos enseña a nosotros el cuidado que debemos tener y sobre todo el conocimiento de hasta dónde puede llegar, digamos así, la influencia de Satanás. Le dice Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hablamos del pecado imperdonable. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Jesús va a tolerar que hablen en contra de él. Sin embargo, si se habla en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, está hablando Jesús de un pecado imperdonable. Pero ¿quiénes son los que cometen este pecado imperdonable? Y vimos el día de ayer, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son capaces de cometer este pecado imperdonable? Y dijimos que Jesús le está hablando a los fariseos. Ellos conocían al revés y al derecho la palabra de Dios. Conocían la ley. Ellos no ignoraban la ley, no ignoraban la palabra de Dios, en otras palabras. Entonces, conociendo ellos la palabra de Dios y atribuirle que Jesús, de quien las profecías había hablado, ¿no? O sea, los fariseos sabían quién era Jesús, no lo querían aceptar, pero ellos sabían quién era Jesús, porque ellos lo habían leído en las Escrituras. Entonces, atribuir que el poder con el que ejercía Jesús provenía de Satanás, pues era ir en contra de lo que ellos mismos conocían, que era la palabra de Dios. Entonces, a ellos les es conferido esta condenación de que si hablan en contra del Espíritu Santo, blasfeman contra el Espíritu Santo, entonces ese pecado no les va a ser perdonado. Ahora, hablamos también acerca del temor de muchos que podrían decir, yo tal vez he cometido el pecado imperdonable sin conocer, sin haber sabido, entonces en mi ignorancia. Bueno, hemos visto también que el Señor pasa por alto la ignorancia de muchos, pero llama al arrepentimiento. Y si tú te has arrepentido, si el Espíritu Santo te ha movido a arrepentimiento,
eso quiere decir que nunca has blasfemado contra el Espíritu Santo. Aunque tú hayas hecho algo en tu pasado, la cual tú pienses que tal vez hayas blasfemado de repente, como hicimos un ejemplo, planteamos un ejemplo, perdón, de un hermano que me mencionó, hermano, yo en mi vida mundana, en mi vida de ignorancia, yo me burlaba de los cristianos. Yo pasaba por un templo y veía cómo alababan, cómo cantaban y cómo se movían, y yo me burlaba de ellos. De repente yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. Él ahora es un hijo de Dios, es cristiano. Entonces yo le decía, pero si tú hubieses blasfemado contra el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo no te hubiese traído a arrepentimiento. Porque el Espíritu no puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Él lo había establecido de que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no le iba a ser perdonado ese pecado. Sin embargo, si el mismo Espíritu, a quien tú crees que has blasfemado, te ha traído arrepentimiento y ahora eres hijo de Dios, eso quiere decir que nunca blasfemaste contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quienes hemos nacido de nuevo y en nuestro pasado tal vez recordamos que hemos hecho algo, burlarnos tal vez nos hayamos burlado del nombre de Jesús, tal vez nos hayamos burlado de los hermanos, pero el Señor nos ha guardado de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque en su soberanía Él ya sabía que nosotros íbamos a ser hijos de Dios. Entonces perdamos cuidado en ese aspecto, estimados hermanos. Luego dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Un hombre bueno siempre va a llenar su corazón de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a tener facilidad de blasfemar? Lamentablemente los que tienen el corazón lleno de basura, el corazón lleno de odio, el corazón lleno de orgullo, lleno de vanidad. Entonces estos fariseos, pues, lo que ellos demostraban en sus evidencias, ¿no? En su vida, era que sus corazones estaban llenos de odio, llenos de orgullo. Ellos, por más que leían las escrituras, por más que las copiaban, porque los escribas que también estaban entre ellos se encargaban de hacer las copias, ¿no?, de las escrituras. Recordemos que en esos tiempos pues no existían las fotocopiadoras que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces ellos se encargaban de escribir a mano las copias, ¿no?, los escribas, y los intérpretes de la ley eran los que interpretaban la ley y planteaban sus interpretaciones equivocadas, y peor aún, tampoco no cumplían con las interpretaciones que ellos hacían. Entonces por todos lados estos hombres estaban pues llenos de culpa, ¿no? Entonces, por esa misma razón, blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar mal, atribuir el poder de Jesús a Satanás, para ellos les sería imperdonable. Todo en mí me deleito en ti. Siempre me alientas y me das fuerza. Bien, hasta aquí fue lo que meditamos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a leer la última parte de este capítulo, Mateo capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 38 al 50. Eres mi escudo, eres mi fuerza, mi vida en ti escondida está, confiada estoy en ti. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 38. La generación perversa demanda señal. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Me das fuerzas cuando estoy sola.
La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, entonces, hermanos, habíamos quedado en el versículo anterior, 36, 37, que Jesús les había dicho que a los fariseos, él estaba tratando con los fariseos, acerca de que se les conocerá por sus frutos, por su manera de vivir. Referí hace unos días de que conversaba con el pastor Feliciano Ruiz, de que, por ejemplo, hoy en día se levantan muchos hombres diciendo que tienen tal ministerio, tienen 1, 2, 3 ministerios. Algunos aseguran tener incluso los 5 ministerios. Entonces yo le preguntaba, ¿es viable que un cristiano pueda ejercer los 5 ministerios del cual habla Pablo, ¿verdad? Entonces me decía el pastor, bueno, la Biblia no dice lo contrario, que no se puede, que alguien no pueda ejercer. Si alguien lo tiene, si alguien lo puede ejercer, entonces sus frutos lo darán a saber. O sea, no se trata de que lo diga o lo proclame, simplemente. Porque fácilmente yo podría decir, yo tengo los 5 ministerios, pero si no los ejerzo y demuestro que no soy capaz de ejercer ni siquiera 2, entonces quedo como un mentiroso, ¿verdad? Entonces yo podría decir, tengo los 5 ministerios, pero si mis hechos no revelan eso, entonces no lo tengo, ¿no? Entonces, de esa manera el Señor plantea que a estos hombres también se les conocerá por sus frutos, ¿no? Y ellos podrían decir muchas cosas. Ellos se presumían, pues, conocer las Escrituras, los fariseos. Presumían saber y tratar de cumplir al pie de la letra la ley, pero sus hechos decían todo lo contrario. Por eso que la gente, cuando escuchaba a Jesús, ¿no?, ellos decían, él enseña como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que habla se ve reflejado en sus hechos. Habla de lo que vive, ¿no? Mas no es como los fariseos hipócritas, que ellos dicen y dicen, pero no hacen. Incluso Jesús le dijo a la gente,
hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen es correcto, o sea, están hablando de la ley, está correcto, hablar de la Biblia es correcto, pero otra cosa es hacer lo que uno habla. Entonces Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, por sus frutos serán conocidos. Entonces, aludidos a esto, algunos pues hipócritamente, ¿no? Algunos de estos fariseos se acerca a Jesús y le dice, maestro, después de que le han dicho endemoniado o que hace obra milagros por causa de Satanás, con la ayuda de Satanás, ¿no? Después de acusar a Jesús, de tentarle, ¿no? Hemos visto ya cómo Jesús ha demostrado su poder hasta aquí. Miren, Jesús ha mostrado ya su poder. Ha resucitado a una niña, ha liberado a endemoniados, ha sanado ciegos delante de los ojos de ellos, de los fariseos. Ellos no podían ignorar esto porque ellos han sido testigos oculares de primera línea, porque ellos estaban allí. Y decíamos ayer, el día de reposo, los fariseos, maestros de la ley, que deberían estar en las sinagogas allí enseñando, que deberían estar allí concentrados, buscando la presencia de Dios, descansando en el Señor, se habían dedicado a seguir a Jesús por todos lados, ¿no? Entonces, ellos no pueden decir, a estas alturas no podrían decir, no han visto un milagro de Jesús, no han visto una señal de Jesús. Sin embargo, aquí, tercamente, ellos hipócritamente vienen y le dicen, maestro, queremos que hagas algo que nos demuestres que tú fuiste enviado por Dios, por favor. Miren cuán ciegos, sí, ciegos voluntarios, ¿verdad? Ciegos voluntarios. Ya habían visto demasiado y ahora piden más señal. Le dice, maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado de Dios, ¿no? En la Reina Valera dice, entonces le respondieron algunos de los escribas, maestros, deseamos ver de ti señal. A ver, por favor. Pero Jesús les contesta. Miren, decía un maestro, o leí un comentario, Jesús no hace señales a pedido, ¿no? O sea, Él no va a cumplir el capricho de la gente. Él no va a acceder al engreimiento de muchos. Hay algunos que dicen, ya, yo soy el engreído del Señor, a mí el Señor me hace caso, yo le pido y el Señor me concede. Mi fe es tan alta, tan fuerte, que lo que yo le pido a Dios, el Señor me lo da, ¿no? Bueno, las cosas que has recibido, que hemos recibido de parte de Dios, sí, tienen que ver con nuestras peticiones, pero si Dios las ha cumplido no ha sido porque nosotros hemos querido, ha sido porque Dios en su soberana voluntad había decidido ya darnos lo que nos ha dado y no darnos lo que no nos ha dado, así le pidamos, ¿no? Entonces Jesús les dice, ustedes son una generación mala y adúltera. Directamente Jesús va a la yugular, ¿no? Ustedes son una generación mala y adúltera. Esta generación mala y adúltera, ¿por qué? Bueno, mala, ya sabemos, definitivamente no hay ni uno bueno en la tierra, a menos que haya sido justificado por el Señor, pero sumado a ello de que no hay buenos, pues una actitud en contra de Dios, en contra de su palabra, los hace más malos, ¿verdad? Los hace ya perversos. Y Jesús les está diciendo esto, esta generación perversa y además adúltera. Un adúltero es un infiel, ¿no es cierto? Entonces, estos hombres, miren, Jesús les dice a ellos infieles. O sea, cualquiera no es infiel, ¿no? Por ejemplo, uno que no tiene un compromiso con nadie y con nada y hace muchas cosas, pues no le está rindiendo y no le rinde cuentas a nadie, entonces no se le podría tildar de infiel, ¿verdad? Sino ya a alguien que ha asumido un compromiso
y desdeña ese compromiso, ¿no? Y hace cosas contrarias a su compromiso, entonces ya esa persona es un infiel. Y lógicamente esto lo podemos relacionar fácilmente con el matrimonio. Un hombre que ha hecho un compromiso delante de Dios de serle fiel a su esposa, de amarla, de cuidarla, respetarla, y empieza a desear, a mirar y a tener una relación con otra persona, con otra mujer, entonces está faltando a su compromiso, está faltando a su palabra, está faltando, ¿verdad? Y esto es infidelidad. Entonces, si Jesús le está diciendo a estos hombres que son infieles, es porque ellos han tenido un compromiso con Dios. ¿Mm? Ellos han tenido un pacto con Dios y están siendo infieles a ese pacto. Están dándole la espalda a ese compromiso. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no les va a tolerar a ellos esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Él les dice no les será perdonado porque estos hombres conocen y ellos han tenido un compromiso, han tenido un pacto, pero lo están rompiendo, están siendo infieles. Entonces le dice, ustedes son malos adúlteros, generación mala y adúltera. Ustedes demandan señal, les dice, me piden darles una prueba, a pesar de que ya han visto tantos milagros, pero no, el Señor no les va a cumplir sus caprichos en esta oportunidad. Les dice, la única prueba que les voy a dar será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Cuando Jesús comenzó a hablar de que iba a ser muerto, sepultado y que iba a resucitar, sabían que esto ni los mismos discípulos le creyeron. Y esto pues es algo muy serio. Ahora, si sus discípulos, quienes amaban supuestamente a Jesús y estaban ya conviviendo con Jesús, estaban caminando con Jesús día y noche, recibiendo sus enseñanzas, viendo quién era Jesús, pues se les hacía difícil creer en la resurrección de Jesucristo. Cuanto más estos hombres que estaban cerrados, cegados, ¿verdad?, ante Jesucristo. Y Jesús les dice, miren, yo no voy a cumplirle sus caprichos, yo no vengo a cumplir el capricho de nadie. Así es que lo único que a ustedes se les va a revelar es en la señal de Jonás. Recordemos que Jonás fue un hombre, un profeta que Dios levantó y le envió a Nínive para que les predique su pecado, ¿verdad? Y pues la consigna de Jonás fue de que no ir a Nínive porque Dios sabía, ¿para qué voy a ir si ellos se van a arrepentir? Tú los vas a perdonar, ¿no? Entonces no quiso ir a Nínive, tomó un barco que se iba a otra ciudad, a Tarsis, pero Dios hizo todo lo posible no fue imposible para Dios, ¿no? Utilizó la misma naturaleza, ¿no?, para llevar a Jonás a Nínive. Y bueno, sucedió. Cuando Jonás comenzó a predicar, dijo, de aquí a 40 días el Señor va a destruir Nínive si ustedes no se arrepienten. El rey inmediatamente, ¿qué? ¿Dios nos va a destruir? Llamó a ayuno, a oración, a arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive y le pidieron perdón a Dios. Pasados los 40 días, Dios no hizo nada contra Nínive. ¿Por qué? Porque ya los había perdonado, se habían arrepentido. Jonás se enojó, ¿no? Bueno, pero el asunto es de que como Jonás sabía eso, y él decía, Señor, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo quería que le caiga juicio a este pueblo. Manda fuego, Señor. Entonces, por eso Jonás no quiso ir. ¿Y qué pasó? Él tomó, ya dijimos, un barco a Tarsis. Ese barco en el mar se levantó una tempestad y el barco estaba a punto de hundirse. Todos los tripulantes comenzaron a clamar a sus dioses y descubrieron que Jonás estaba durmiendo y le dijeron, ¿por qué no oras a tu Dios para que nos libre? Y Jonás reconoce que era Dios el que estaba provocando todo eso y le dicen, ¿sabe qué? La única manera de librarnos es échenme al mar. Y hacen eso, lo echan al mar y allí el Señor había preparado un gran pez que se traga a Jonás y luego lo escupe en las orillas de Nínive, ¿no? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez?
3 días y 3 noches. Y a eso se refería Jesús. Les decía, yo también voy a estar en el centro de la tierra, o sea, sepultado 3 días y 3 noches. Esa es la señal que ustedes tendrán, la señal de Jonás. En ese momento los fariseos decían, ¿qué nos quiere decir, no? Pero luego Jesús les va a decir. Le dice en el versículo 41. Cuando ustedes vean esta señal, lamentablemente ustedes van a seguir así tercos, cerrados, no van a creer, a pesar de ver esa señal, de que yo voy a estar muerto, sepultado 3 días, al tercer día voy a resucitar. Y ya nosotros conocemos el otro lado de la historia, ¿verdad? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron estos fariseos? Dijeron, hay que sellar la tumba de Jesús, hay que poner guardias porque van a venir a robar su cuerpo, sus discípulos, y nos van a hacer creer que Jesús ha resucitado. Y bueno, sucedió, resucitó. Los guardias fueron a dar cuenta a los fariseos, a los ancianos, el Señor ha resucitado. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Digan, cuando ustedes les pregunten, díganle que sus discípulos han robado el cuerpo. Miren, viendo la evidencia y la señal cumplida que Jesús les está dando aquí, seguían con sus corazones entenebrecidos. Por eso que Jesús les dijo, a ustedes no les será perdonado el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos nunca se van a arrepentir. Nunca se van a arrepentir. Entonces, Jesús les dice, así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente cambió su forma de ser, o sea, se arrepintió cuando oyó el mensaje de Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, y ahora yo soy más importante que Jonás. Ahora, ¿qué significa de que se levantarán los de Nínive y juzgarán? O sea, no es que ellos van a estar sentados en un tribunal juzgando a los demás, no. Sino que esto es como, a veces les pongo este ejemplo a los estudiantes del colegio donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, el profesor deja una tarea y el chancón del aula es el que siempre hace las tareas, ¿verdad? Los demás no hacen nada. Llega el día de la presentación de la tarea y lo menos que esperan los demás es que el profesor se acuerde de que dejó tarea la semana anterior. Y entonces todos están ahí en la expectativa, ojalá el profesor no se acuerde, ojalá. Y el profesor empieza la clase y está a mitad de clase, ya está por terminar la clase y todos dicen, nos salvamos, porque el profesor se olvidó. Pero a último minuto el chancón levanta la mano y dice, profe, va a revisar la tarea de la semana pasada. Este muchacho acaba de condenar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, algo así. O sea, los habitantes de Nínive, por haber creído en el mensaje de Jonás, básicamente esa actitud está condenando ya a estos fariseos que habiendo visto a Jesús, no creyeron. Luego les hace otra referencia el Señor Jesús. Le dice, la reina del sur, la reina de Saba, también se levantará el día del juicio contra ustedes, porque ella vino desde lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. ¿De dónde provenían las sabias enseñanzas del rey Salomón? Del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que mueve a Jesucristo? Es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, ella vino desde lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, que yo soy el origen de la sabiduría de Salomón, porque yo soy más importante que Salomón. Entonces va a pasar lo mismo. Entonces, hermanos, y Jesús está diciéndoles todo esto a los fariseos y plantea esta otra enseñanza que al parecer uno lo ve un tono distinto, pero está dentro del contexto. Luego Jesús dice, versículo 43, dice,
Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré y viviré en ella. Cuando regresa la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí, y esa pobre persona termina peor que cuando solamente tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarle a ustedes porque son muy malos. Miren, lo que Jesús está enseñando es lo siguiente. Y esto es lo que a veces pone en duda a muchos cristianos, que yo también pensaba eso en mi tiempo de ignorancia, de que yo podría ser endemoniado, de que ahora que ya mi corazón está limpio, entonces ahora que está limpio tengo que tener cuidado de que no vayan a entrar otros 7 espíritus peores, ¿no? Y muchos piensan que cuando un cristiano regresa atrás, ¿no? Es porque permitió que el demonio vuelva a ingresar a su corazón. Bueno, en primer lugar, hermanos, debemos tener en claro, y ya lo hemos dicho, que un cristiano que ha sido lavado por la sangre de Cristo y en el cual mora el Espíritu de Dios, una vez que el Espíritu de Dios mora en uno, el Espíritu ya no se va. Entonces, es imposible que un hijo de Dios que haya nacido de nuevo vuelva a ser poseído por los demonios. Si en tu pasado, sí, nuestro corazón estaba dominado por demonios. Una vez que Jesús vino, limpió nuestro corazón y nunca más, hermanos, nunca más un demonio va a poner un pie en nuestro corazón. Es imposible. Imposible. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son aquellas personas que sus corazones se limpian, que primero vivían un espíritu malo y luego ese espíritu malo se va y su corazón queda limpio? Como decía el pastor Feliciano Ruiz, son personas que se autorreforman. Son personas que dicen, no, yo puedo, por mi propia voluntad, yo no necesito a Dios para cambiar. Y muchos eran bebedores, por ejemplo. Bueno, yo recuerdo, mi suegro, que ahora está en la gloria del Señor, él decía, yo era un borracho, yo era un fumador, pero yo puse de mi propia voluntad y de la noche a la mañana dejé de fumar. Y decía eso porque él decía, yo no necesitaba convertirme para dejar de fumar, yo no necesito convertirme al Evangelio para dejar de fumar, no necesité de Dios, él decía así. Luego él se arrepintió y murió en Cristo para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, así hay muchas personas que sí, por ejemplo, van a especialistas, son tratados por especialistas, llámense psicólogos, terapeutas, ¿no es cierto? Que pues de un comportamiento malo que tenían, ahora cambian su manera de vivir, su manera de ser. Y eso pues atribuido a, digamos así, a tratamientos terrenales. Y es posible, eso la iglesia, la Biblia no lo niega. Es posible que una persona cambie, pero ese cambio es temporal. Decía el pastor Chuy Olivares, es como cuando tú te compras de mascota un cerdito. Por naturaleza el cerdito se va a meter al charco. Entonces tú sabes eso, pero te compras un cerdito como mascota y lo bañas, lo talqueas, lo perfumas y le pones su cintita, ¿no? Y lo tienes en tu casa y el cerdito, qué bonito. Y llegan a la gente, oye, qué bonito tu cerdito, tu mascota, qué bonito, ¿no? Pero de pronto, un descuido, alguien deja la puerta abierta y ha llovido toda la noche. Ustedes saben que cuando llueve las calles quedan llenas de lodo, de charco. Y alguien dejó la puerta abierta y el cerdito va a ver ese charco y se va a meter al charco.
Y tú no te das cuenta, y cuando regresas ves los muebles donde acostumbraste al cerdito subir, porque era tu mascotita, todo embarrado, todo de barro, y tú dices, ¿quién ha hecho esto? Y vas a ver al rincón tu cerdito todo lleno de lodo. ¿Y qué vas a hacer? Cerdito malo, lo vuelves a bañar, lo vuelves a echar talquito, a perfumar, lo vuelves a poner una cintita blanca y nuevamente está tu cerdito limpio. Pero tarde o temprano ese cerdo va a volver al charco, porque esa es su naturaleza. Esa es la condición del hombre que trata de cambiar por su propia voluntad. Sí, lo va a poder hacer. Era un fumador, deja de fumar, va a terapias, va a especialistas y lo ayudan. El drogadicto, por ejemplo, va a centros de rehabilitación y logran que deje de drogarse, pero eso es temporal. Entonces, esas personas son estas que Jesús está describiendo aquí. Que un demonio dominaba su vida y lo había hecho un borracho o lo había hecho un drogadicto, una persona de mal vivir, pero de pronto se autorregenera, se auto reforma y empieza a vivir una vida, ¿no? Digamos así, ante la sociedad muy, muy correcta, pero, pero tarde o temprano ese espíritu que dominaba a esa persona va a regresar a ese corazón y uy, está perfumadito todo, está limpio, pero está vacío. O sea, si no ha sido un cambio provocado por Jesús, no ha habido un arrepentimiento, simplemente es una intención de cambio y pues el corazón va a estar siempre vacío. Y este demonio va a decir, yo no debí salir de aquí, esto está bonito, así es que ahora ahí está mejor, voy a llamar a 7 espíritus peores que yo, ¿no? Y Jesús, mire, usa el número 7. Bíblicamente el número 7 pues indica también totalidad, ¿no? Entonces eso quiere decir que ahora el estado de este hombre va a ser un desastre total. Si antes era parcialmente malo, porque tenía un vicio o tenía una mala actitud provocado por un demonio, ahora su actitud va a ser perversa, totalmente perversa, ¿no? Y eso le está diciendo a los fariseos, ustedes son eso. Ustedes se autorregeneraron. Siendo malos, se autorregeneraron, se autorrenovaron, se autorreformaron, siguiendo los parámetros de la ley. Pero son personas que simplemente han limpiado su corazón, han barrido su corazón, está perfumado su corazón, pero como no creen en el Hijo de Dios, entonces ese corazón está vacío, está limpio, y vienen otros espíritus peores que él, y este postrer estado es peor que el anterior. Eso les va a pasar a ustedes, les dice Jesús a los fariseos, porque ustedes son malos. Entonces, dice Jesús en el versículo 45, dice en la última parte, así también acontecerá con esta mala generación. Y luego termina Jesús diciendo, o Mateo nos narra esta historia, dice el versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí tu madre, uno le dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera, te quieren hablar. Y Jesús fue muy categórico, le dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? ¿Por qué Jesús aquí está negando a su madre y a su hermano? ¿Los está negando a su familia? O sea, Jesús está faltando el respeto. Jesús está faltando un mandamiento aquí. Cualquiera que, o sea, esto es comidilla una vez más, ¿no? Para los ateos, agnósticos, los que están en contra de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener respuesta para esto. Porque ellos dicen, miren, ¿cómo se placen ustedes los cristianos, cristianitos, cristianoides, nos llaman así a veces? Miren, ustedes dicen que la Biblia dice que debemos honrar al padre y a madre, pero miren acá Jesús cómo está deshonrando a su madre. La está negando, ¿no? Y literalmente eso es lo que está pasando aquí. Le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. Ya, no hagas caso a tus hermanos, pero tu madre. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los están negando. Pero esto tiene un contexto, hermanos. Recordemos de quién está
¿Con quién está tratando Jesús? Está tratando con los fariseos, con los escribas, con aquellos que supuestamente conocen la ley. Y la conocen muy bien. Pero además también, vamos a leer en el Evangelio de Juan, cuando lleguemos a este Evangelio, que los hermanos de Jesús creían que Jesús estaba loco. Por esa razón no estaban en este grupo. ¿Quiénes estaban ahí con Jesús? Sus discípulos, toda la gente que lo seguía, toda la gente a quienes Jesús había sanado. Y entre todos ellos que amaban a Jesús, que buscaban a Jesús, que estaban detrás de Jesús, sus hermanos no estaban. O sea, mientras todo el mundo busca a Jesús, sus hermanos no buscaban a Jesús. ¿Y quiénes estaban con sus hermanos en esta ocasión? Su madre. Eso también nos dice que su madre, en un tiempo, tampoco estaba haciendo la voluntad del Padre. O sea, no estaba con Jesús. Porque si no, ¿cómo está ausente su madre en este momento? Estaba con sus otros hijos. Entonces, por esa razón, ¿por qué? Porque ella no estaba con Jesús, sus hermanos no estaban con Jesús. Los demás estaban con él. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre en ese momento, ¿cuál era? Que reciban la palabra, que sigan a Jesús, que sigan sus enseñanzas. Y cualquiera que no estaba en ese momento con Jesús, no estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Entonces, por eso que Jesús dice, así sea mi madre, así sean mis hermanos. Pero si ustedes, que no son mi madre y mis hermanos carnalmente, están haciendo la voluntad de mi Padre, entonces ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos, mas no ellos. Así que por ahí, quienes veneran pues a María, se les escapó este detalle, ¿no? De que María también era pecadora. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Entonces, Jesús extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, ahí, ellos son mi madre y mis hermanos. Ella no. Ellos no. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús aquí directamente a los fariseos? Los fariseos se placían decir, nuestro padre es Abraham, y por lo tanto como hijos de Abraham, yo merezco el cielo. Yo tengo entrada al reino de los cielos, según el pensamiento de los fariseos, ¿no? Pero Jesús les dice, yo estoy en el Padre, y a ustedes no los conozco, descendientes de Abraham. Ustedes no están en la lista. Por más que digan que son hijos de Abraham, yo soy el padre de Abraham. Y a ustedes no los conozco. No son ni siquiera hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de mi Padre. Si Jesús fue capaz de negar carnalmente a su madre y a sus hermanos, porque ellos no estaban haciendo la voluntad en ese momento, la voluntad de Dios, menos va a aceptar a estos hombres malos, perversos, adúlteros, infieles, como hijos. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O estamos en contra de la voluntad del Padre, al igual que estos hombres? Conocemos las Escrituras. Conocemos a Jesús. ¿Vamos a seguir negándole? ¿Vamos a seguir en contra de la voluntad del Señor? Allí sí corremos el peligro de cometer ese pecado imperdonable, que conociendo las Escrituras,
empieces a negar a Jesús. El Señor nos libre de ello. Enséñame, oh Dios, tu caminar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Santo y alabado eres Dios soberano, grande y misericordioso. Ante tu presencia, Señor, una vez más, ante ti, Señor, en esta mañana. Reconociendo tu poder, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu celo, Señor, de que tú no toleras un corazón dividido, no toleras un corazón infiel, no toleras un corazón que un momento está adorándote a ti y otro momento está adorando otras cosas. No toleras un corazón que conociendo tu palabra, conociendo tu verdad, no quiera vivir conforme a tu verdad. Líbranos, Señor. Líbranos, Padre amado. Líbranos de esa terrible condenación, de esa terrible situación. Líbranos de ser como los fariseos, que conociéndote, sabiendo quién eras, tramaron matarte y no descansaron hasta lograrlo. Señor, ayúdanos a ser como aquellas personas a quien tú señalaste y dijiste, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos, porque están haciendo la voluntad de mi Padre. Señor, queremos estar en ese grupo. Queremos estar entre aquellas personas de quienes tú digas, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación, bendito Dios. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad, no a hacer nuestra propia voluntad. Y líbranos de querer hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Líbranos de hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Ayúdanos a hacer lo que tu palabra dice. Si queremos hacer lo que es correcto, si queremos hacer lo que a ti te agrada, entonces tenemos tu palabra y debemos hacer lo que tu palabra demanda de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios amado. Padre bueno, también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. El día de ayer, Señor, nos enteramos de uno de tus hijos que ha terminado su carrera en esta tierra y que superó la prueba, Señor. No perdió la batalla. Al contrario, ahora está ante tu presencia, Señor. Y ahora goza de la salud eterna y sobre todo la salvación eterna. Dios mío, son determinaciones, Señor, que tú tomas, Señor bendito, y a las cuales nosotros no estamos en la capacidad de revertir esto, tus decisiones. Y siempre hemos expresado, ya sea que los levantes físicamente o los promuevas de esta vida a tu presencia, Señor, siempre será una victoria. Siempre será una victoria porque es tu voluntad la que se ejerce sobre nuestras vidas.
Causa dolor, Señor, la pérdida de una persona, de un hombre. Causa dolor a su familia. Causa dolor a quienes lo han conocido y quienes han sido bendecidos por su ministerio, por su trabajo, por su servicio, por sus dones. Dios mío, pero a la vez también trae consuelo a nuestro corazón saber que Él está ahora en tu presencia. Señor amado, y así hay muchos hijos tuyos que parten a tu presencia y dejan dolor, humanamente hablando, a su familia. Y Señor, te rogamos por sus familias, por aquellos que están dolidos, aquellos que han sufrido esta pérdida. Solamente tú sabes consolar a aquellos corazones. Solamente tú sabes, Señor, llenar esos vacíos. A nosotros nos corresponde solamente pedirte por cada uno de ellos, interceder por ellos, rogarte que traiga fortaleza, esperanza y consuelo a sus corazones. Pero a la vez también, Señor, saber que cuando un hijo tuyo parte a tu presencia, Señor, esa muerte, Señor, es honrosa y es ejemplar para cada uno de nosotros quienes todavía quedamos en esta tierra, quienes todavía estamos luchando y batallando cada día, Señor. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y Señor amado, honrosa es a tus ojos la muerte de tus santos. Y amado Dios, también hay quienes todavía están batallando, hay quienes todavía están pasando el proceso, y según lo que tú hayas determinado, Señor, si los vas a levantar, traerás victoria sobre sus vidas, Señor, y si tu decisión es otra, también será una victoria. Dios mío, que el corazón de cada uno de mis hermanos que están pasando este proceso sea fortalecido, su fe sea afirmada, Señor, así como tu Hijo oró, y no solamente por Pedro, Señor, sino que Él está ahora intercediendo por cada uno de nosotros, allí sentado a tu derecha, pidiéndote, Dios mío, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no disminuya, al contrario, sino que se fortalezca cada día durante el tiempo que estemos pasando diversas pruebas o dificultades. Señor, trae fortaleza, trae confianza, inyecta de confianza, Señor, a cada uno de tus hijos para seguir adelante en medio de estas pruebas, en medio de estas dificultades, Señor. Los que hemos vivido, los que todavía no vivimos, los que todavía no hemos pasado por estas situaciones de prueba, Señor, cuando llegue el momento, estemos firmes, parados sobre la roca, y pase lo que pase, Señor, nuestra fe sea inconmovible, porque estamos afirmados en ti, Señor. Padre bueno, también te rogamos por aquel familiar, aquel pariente, aquel cónyuge, aquel hijo o padre o hermano, Señor, que todavía no rinde sus pies a ti. Lamentablemente la muerte puede llegar en cualquier momento a sus vidas y los puede sorprender en esta situación. Y, Señor, su pérdida será total y fatal. Por eso te rogamos, Señor. Tenemos algún hermano, tenemos algún familiar. Muchos tienen a un padre que no es cristiano, a una madre que no es cristiana. Sus hijos no lo son. Señor, por ellos te clamamos. Ten misericordia. Ten misericordia de ellos, que la luz de tu evangelio llegue a sus corazones y que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, Señor. Llénalos de ti cada día, Padre amado. Llénalos de ti, Señor. Y que tu misericordia sea sobre sus vidas. Padre, te rogamos también por nuestros pastores. Te rogamos, Señor, cada uno de mis hermanos tiene su pastor y también clamamos por ellos. Que traiga fortaleza física y espiritual, sabiduría de lo alto, Señor, llene sus corazones, sus mentes, para que puedan cada día alimentar, puedan saber guiar la congregación, la grey que tú las has encargado. Señor, de manera personal te pido por mi pastor,
quien está pasando, Señor, un momento difícil en la familia, no solamente por su parte, sino por parte de su esposa también. Dios mío, fortalécelos cada día. Fortalécelos en este momento difícil, en este momento de prueba, Señor, y llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, llénalos, Señor, de tu Espíritu Santo. Fortalécelos cada día. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Señor amado, te pido que fortalezca sus corazones, consuele sus corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestras autoridades civiles también, Señor. Desde nuestro presidente, Señor, por quien no nos cansaremos de clamarte por él, para que le otorgues también el privilegio de conocerte, de poder rendir su vida a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo lo mueva a arrepentimiento, Dios mío, y reconozca que hay un soberano sobre todo y que para que pueda tener una buena administración, un buen gobierno, te necesita a ti. Cada uno de sus ministros, congresistas, autoridades locales, Señor, también tengan puedan aprovechar esa oportunidad que siempre se les presenta, Señor, porque ellos no van a negar nunca de que nunca escucharon la palabra. Ellos sí han escuchado, pero es necesario que ellos oigan tu voz y puedan rendir sus vidas a ti, Señor. Te rogamos por ello también. Y te pido por mis hermanos, que el día de hoy nos acompañan, Señor, como cada día, y que vemos que más personas se van uniendo y están siendo bendecidas por este devocional, Señor. Dios mío, a cuantos tú permitas llegar, sea tu palabra la que edifique nuestros corazones, la que transforme nuestros corazones, la que nos limpie nuestros corazones. Sea tu palabra obrando en cada uno de sus corazones. Te lo ruego en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tú conoces todo mi caminar. Me siento segura cuando conmigo estás y a mi lado vas. Agradecer, hermanos, a Dios en primer lugar, como siempre, y también a cada uno de ustedes, estimados hermanos, por su valiosa compañía en esta mañana. Agradecer a mi madre, que como todos los días siempre está acompañándonos y también está siendo edificada por la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, madrecita, cada día. A Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Quiero ver por aquí. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Nancy Pajuelo, Dios bendiga. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. Estimado Mario Pérez, hermano, Dios lo bendiga. Josué Abanto, Dios te bendiga, hermano. Prima Milagros Pérez Ortiz, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por el saludo. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga. Dios siga bendiciendo su vida y fortaleciendo. Rosmil Saldarriaga, Dios bendiga. Diego Blondet, Dios bendiga. Bueno, no puedo evitar sonreír, están saludándome de manera especial. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Javier Tomás Vázquez, Dios te bendiga, estimado hermano. Rocío Celis, Dios bendiga. Saludos a la familia. Antonio de la Cruz, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga. Soy la Medina, Dios bendiga. Patricia Santillán, Dios bendiga. Soy la Medina Orihuela, Dios bendiga. Bien, hermanos, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por su compañía. Y bueno, siempre pedirle sus oraciones, ¿verdad? Sus oraciones por mi persona, para poder
seguir adelante en este llamado que el Señor me ha hecho de poder servir a cada uno de ustedes de esta manera. Y bueno, hasta donde el Señor nos preste la vida y las fuerzas, nosotros seguiremos, como dice nuestro pastor, imparables, ¿verdad? Dios les bendiga. Mañana a la misma hora estamos a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana estamos nuevamente para seguir edificándonos en la palabra del Señor. Bendiciones.